Y como siempre, cada segundo martes tenemos el segmento de la palabra de vida. El día de hoy ya nos acompaña Pedro Colón de Misterios Pacto de Sangre. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a Dios, bien, Jefferson, y gracias a todos aquellos que nos están escuchando por el 1010 AM y por Facebook Live. Que bueno, el día de hoy hablamos acerca de la iglesia como un hospital, como una forma donde la gente puede buscar refugio y sobre todo también sanidad en todos los aspectos de la vida, ¿sí o no? Correcto, correcto. Yo quiero en esta tarde traer una palabra sencilla, una palabra corta, pero la iglesia, las personas malinterpretan o lo dicen de cierta manera. ¿Qué es la iglesia? La iglesia de Jesucristo somos aquellos que vivimos, actuamos, caminamos, expresamos lo que Jesús de Nazaret nos dice en las Escrituras. Vivimos como Jesús de Nazaret. Cuando nosotros vamos a un templo, nosotros vamos a congregar en un lugar que se llama una iglesia, pero en realidad es un templo en donde se congrega la iglesia de Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Mucha de la gente no viene a la iglesia, no quieren venir a los caminos del Señor o se van de los caminos del Señor por culpa o por consecuencia de lo que escucharon, de lo que vieron o de lo que les sucedió a ellos dentro de la congregación. Porque acuérdese una cosa, la iglesia de Jesucristo no está para herir, porque Jesús viene a buscar una iglesia santa, pura y sin manchas, porque dice la Escritura y escrito está, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué sucede? En la iglesia yo lo puedo comparar con una granja. En la granja usted va a encontrar ovejas porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús habló también, en la Escritura usted ve que hace comparación con las cabras. Y mire qué cosa, muchas veces las personas se han ido de la iglesia por culpa de ver a un hermano hablar del pastor, hablar de otra oveja, o ver ciertas cosas en la iglesia. Pero mire qué interesante, las cabras, no importa que se haya criado esa cabra toda la vida con el dueño de la cabra. Está bueno eso. Cuando la persona se da la vuelta, la cabra por instinto siempre lo va a fajar por la espalda. Así que no se preocupe, porque en el mundo es exactamente lo mismo, peor. Usted lo encuentra en su trabajo, usted lo encuentra en la iglesia, usted lo encuentra en la discoteca, donde quiera que tú vayas lo vas a encontrar. Pero el evangelio no es para cobardes, el evangelio es para los valientes. La Escritura dice, y escrito está, el reino de los cielos hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatarán. En otras cosas, mire, la Biblia dice que hay que ungirnos. Únjase con aceite completo. Busque aceite baby oil, écheselo completo y que le resbale lo que hasta de sea. oliva, hasta de oliva. Seguro. ¿Por qué? Porque en la iglesia usted va a encontrar muchas cosas. Pero mira, Jefferson y Mari, hasta aquí está Esteban, está con nosotros aquí está, en esta hora, tenemos casa llena. Qué emoción, qué emoción. Yo estoy emocionada. Cuando nosotros, cuando usted va a afilar un machete o va a afilar un cuchillo, ¿con qué tú lo afilas? Con otro cuchillo. Oh, no. Con hierro. Con hierro. Con hierro. Iron sharpens iron, dice la Biblia. De esas piedras. Correcto. Que también sacan filo, piedras. Una piedra que saca filo. En otras palabras, el hierro se saca filo con el hierro, pero el cristiano se saca filo con otro cristiano. En otras palabras, vamos a ser probados y no en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos congregamos en una discoteca, en un titty bar o en una barra. Usted se congrega en la iglesia, en una congregación, en un templo, en el cual usted debe encontrarle todo. No se desanime. Usted busque al Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Yo tengo mi hija, tengo mi hijo, tengo mi esposa. Y yo le oro al Señor todos los días para que los separe y los unja. Y que sigan en el camino perfecto en el Señor. Pero al final y a la postre, la salvación sigue siendo individual. Nosotros sembramos la semilla, la lanzamos. Es como decía Pablo. Pablo decía, yo la lancé y Apolo regó. Entonces, ¿qué sucede? Esto es cuestión de seguir haciendo el trabajo del Señor.
no importando lo que suceda, no importando lo que veas, no importando lo que esté pasando en la atmósfera, no te impresiones, porque está escrito de que estas cosas pasarían. Dice la Escritura que en los posteriores días muchos apostatarían de la fe. Y el enemigo, como le quiera llamar, Satanás, la bestia antigua, la serpiente antigua, el dragón, whatever. Dice la Escritura que él intentará aún confundir a los elegidos. Y mire qué sencillo es esto. El enemigo va a buscar todo lo más posible para alejarte del camino de Dios. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. En otras palabras, él vio de todo y sufrió de todo. Pero él siguió hacia adelante. El mismo evangelio dice que Pedro, cuando vio que Jesús fue un poco rígido con ciertas personas que lo estaban siguiendo, él mismo dijo: wow, maestro, como que estás un poquito fuerte. Y él se viró, le dijo: y si a ti no te gusta, también vete. Le dijo así mismo. Pero y entonces Pedro le contestó estas palabras: ¿a dónde iré si solamente en ti hay una fuente de agua viva? Bendito eres, Señor, qué precioso. En otras palabras, si te fuiste de la iglesia por medio de una murmuración, un comentario mal interpretado, o alguien que lo dijo con una mala intención, o aún sin mala intención, Jesús no tiene la culpa. La persona tiene la culpa. El Señor no tiene la culpa de las cosas que suceden fuera de lo que es la palabra. ¿Por qué? Porque vas a ser probado en todo y tienes que pasar la prueba. Mire, no sea muy sensitivo y tampoco insensible, porque muchas veces al ponernos sensitivo todo nos choca, y esto es como el pollito este de Chicken Rock, que te caigo en la cabeza y sigues corriendo. Se me cayó el mundo encima. No, esto hay que pasarlo. Y si te pones muy insensible, entonces quiere decir que entonces tu amor se está enfriando. Y el amor hay que probarlo día a día. Así está en la Escritura. Las pruebas son constantes y continuas. Pero si te alejaste de los caminos del Señor, dice la Escritura que el Señor toca la puerta de tu corazón y llama. Él es el único que abre y el único que cierra, y el único que cierra y el único que la puede abrir. Pero la puerta del corazón suyo, usted es el único que la puede abrir y el único que la puede cerrar. Jesús, yo siempre lo llamo de esta manera, como lo llamaba mi pastor en Puerto Rico: el caballero de la cruz. Y ese caballero de la cruz jamás va a forzar la puerta. El enemigo ve una endija y se va a meter por donde sea, porque el enemigo es como los ratones: la cabeza entra y se va el cuerpo completo. Así trabaja el enemigo. Pero el Señor toca la puerta del corazón y llama. Y si tú no le abres y le das la oportunidad nuevamente, y dices: yo me fui, yo pequé, o yo cometí el pecado imperdonable, blasfemé contra el Santo. Si en ti todavía hay una duda que dice regresa, es porque no lo hiciste. Porque de la única manera que tú puedes pecar contra el Espíritu es cuando tú estás bien metido en la palabra y estás bien metido con el Señor y te apartas, y entonces llegas a unos extremos de bajeza, y entonces tú no vas a sentir jamás ese del espíritu de redargución de pecado. Así que lo mejor que puedes hacer es turn around, da la vuelta, da la U-turn y regresa a donde tienes que regresar. Y si el Señor te puso en esa iglesia y en esa casa, quédate ahí, no te muevas, porque ahí es que viene el crecimiento, la bendición y lo bueno de Dios para ti. A lo mejor el Señor tiene un ministerio, acuérdense, todo el mundo tiene un ministerio. La palabra dice: id y hacer discípulos a todo el mundo. Esto no es cuestión de pastores, de evangelistas, de misioneros y de maestros y de profetas. Esto es cuestión de todo el mundo. Y todo el mundo está llamado a llevar la palabra y a ser discípulos. Y si el Señor a ti te dio un llamado, o tú lo has sentido de parte del Señor, los caminos, porque la iglesia sigue siendo el lugar donde vas a crecer, donde te van a pulir y donde vas a aprender a caminar en los caminos del Señor y hacer la voluntad de Dios.
Wow, qué tremenda palabra el día de hoy, ¿eh? En el sentido espiritual, como nosotros, a cuántas personas Dios le estará haciendo un llamado, y sobre todo hablándoles de que Dios sigue con los brazos extendidos y sobre todo dispuesto a bendecir a esa persona. Y Jefferson, tú sabes algo, que escuchando a Pedro hablar, lo que él hablaba, eso no es religión, eso es la realidad de una relación con Amén. el Señor. Amén, eso es correcto, porque mira, como habla Mari, cuando Cristo vino al mundo y empezó a hablarle a las multitudes, Cristo vino a cumplir las escrituras, Él no vino a abolirlas, Él lo dijo. ¿Qué sucede? Cristo en ningún momento predicó religión, Él predicó redención, Él predicó salvación. Nosotros, cuando usted busca el Pentecostal viene el día de Pentecostés, los 50 días después, entonces se vino el derramamiento del Espíritu Santo y por eso se llaman pentecostales. El evangélico se llama evangélico, ¿por qué? Porque predica las buenas de salvación, que es lo que significa el evangelio. Pero no importa que seas bautista, metodista, presbiteriano, pentecostal, católico, evangélico, no importa. Si no tienes una intimidad y un trato personal con Jesús de Nazaret, no vale nada. De nada sirve la religión. De nada sirve, porque vas a ser como címbalo que retiñe y no vas para ningún lado. Sí, yo sé que a qué cielo vas, al cielo de la boca, porque al cielo no vas a llegar. ¿Qué sucede? Cuando Cristo vino a la tierra, Él habló todas las cosas que Cristo dijo. No las dijo porque Él quería decir algo por decirlo. Todo lo que Cristo hizo en la tierra tuvo un propósito. Esto yo lo voy a decirlo, pero esto no es parte de lo que lo que estamos hablando. Cristo estuvo 3 años y medio sobre la faz de la tierra. En la cultura judía se leía en aquel tiempo la Biblia, o en aquel tiempo la Torá, en 3 años y medio. Por eso Cristo vino a cumplir la escritura. Por eso Cristo estuvo 3 años y medio predicando predicando la palabra del Señor, predicando el evangelio. Pero ya no es el Señor el que tiene ahora mismo el trabajo de llevar la palabra. Quien tiene el trabajo de llevar la palabra somos nosotros. Y si el Señor te lo dio y te apartaste y te fuiste, o no que te fuiste, sino que te rezagaste en el camino, no permitas que el enemigo te enfríe y que te robe las bendiciones que son tuyas y de nosotros. El llamado es irrevocable. Tú te mueres y era tuyo. ¿Por qué? Porque eres la persona perfecta y específica que el Señor tenía para ese llamado. No importa que fuera pastoral, no importa que fuera evangelístico, no importa que fuera de maestro, misionero, no importa. Tú eres la persona porque tendrás las cualidades. Y mira qué interesante. Yo puedo ser pastor, puedo ser evangelista. Y las personas que se van a convertir a través del ministerio es porque el Señor me las dio a mí por medio de mi personalidad, de mi carácter y del llamado que Dios me dio. Pero si hay otro pastor, van a ir hacia ese pastor. ¿Por qué? Porque cuadran con su personalidad y su carácter, y entonces esas almas serán, o esas ovejas, de ese pastor. Por eso, si ves que la grama al otro lado de la verja está más verde, no cruces para allá porque no es la grama tuya. Quédate en este lado de la verja. Y no importando lo que pasó, no importando el problema, o a lo mejor el pastor, como mucha gente en las congregaciones pasa, el pastor lanza un mensaje desde el altar y le tocó a esta persona, y como decimos en mi tierra, si te picó es porque ají comiste. Pues mire, si te picó es porque el Señor quiere sacar algo de ti. No te enchismes y te largues. Solamente busca y el Señor te mostrará qué es las cosas que tienes que entregarle a Él, que a ti no te hacen falta. Porque el Señor busca la perfección. Por eso Pablo decía, de gloria en gloria, de victoria en victoria, llegar al blanco de la soberana vocación y a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que esto es de día en día, de hora en hora, de mañana en mañana, y entonces el Señor te llevará a la perfección. Pero mira, vuelvo y repito, regresa a los caminos. El mundo no te va a dar nada y esto está bien pronto para terminarse.
No vamos a hablar sobre eso en esta hora, eso será en otra ocasión. Pero los tiempos están extremadamente cortos y las profecías se están cumpliendo. Y cuando vemos que Israel, la nación americana, le dice que Jerusalén es la capital de Israel, el reloj profético está totalmente activado. Y Cristo viene y viene bien pronto. Así que regresa a donde se supone que estés. Oye, qué buen segmento de la palabra de vida el día de hoy. Ya regresamos, vamos a una pequeña pausa y regresamos con mucho más aquí en tu emisora Vida Atlanta. Conmueve tu ternura y calor, me persigues con pasión. Cualquier persona que tenga alguna pregunta nos puede escribir por Facebook Live. La semana pasada, la última vez que estuvimos aquí en la radio, alguien me preguntaba sobre, pero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno, no entiendo qué es eso. Miren, en la iglesia es fundada a través de Jesús de Nazaret, porque hay un plan perfecto para todo esto. Cuando el enemigo cae de la presencia de Dios, y quiero traer esta contestación a esta pregunta, este interrogante que tuvimos la vez pasada. De la manera en que yo puedo explicar la Trinidad es de la siguiente manera. Si usted agarra un huevo, usted va a encontrar que tiene cáscara, tiene yema y tiene clara. Y usted lo abre y cocina el huevo. Pero cuando usted lo abre no dice los huevos, dice el huevo, porque se constituye de tres cosas. Pues así mismo es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el creador. De la otra manera simple que te puedo explicar es: el Padre es el creador, Jesús es el arquitecto y el Espíritu Santo es el ingeniero en jefe o el contratista que lo lleva a cabo. Pero la iglesia está hecha para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiesten al 100% y se manifiesten en tu vida. Cuando nosotros le servimos al Señor y hacemos la voluntad de Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan a través de ti. Y el mundo viene a la conversión y vienen a reconocer a un Dios de poder y de santidad por cuanto ellos moran en ti. Porque cuando Cristo dijo: aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque cuando le preguntaron: ¿y el Padre dónde está? Dice: hasta el día de hoy he estado con ustedes y no me han visto, no me han conocido. En otras palabras, si Jesús, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, mora en ti, la Trinidad mora 100% en ti. Pero el Señor lo que quiere es que te calientes en Él. Dice el profeta que me sedujiste y me dejé seducir, y tu amor era como un fuego que carcomía mis huesos. Y ese calor del Espíritu es lo que el Señor quiere volver a regresar en ti. Él quiere meterte en la chimenea, en la fogata del Espíritu, para que sigas haciendo el trabajo que se supone que estés haciendo. Mire esto. Almas que se pierdan, que se supone que seas tú el que le hablaras, te las van a contar a ti. ¿Por qué? Porque eres tú la persona que tiene que hablarle a esa persona. En otras palabras, es deber mío en esta hora dejar todo perdido de mi trabajo, venir aquí, ¿por cuánto? ¿Media hora? Para hablarte a ti específicamente. Así trabaja el Señor. Que tiene un segmento bien importante. Pero de inmigración. El Señor quiere que regreses a sus caminos, no importando la problemática que tengas. Y si aún vienes con equipaje nuevo, dice la Escritura: echa sobre mí tu carga y lleva mi yugo, que mi yugo es ligero y liviana es mi carga. El Señor seguirá todo el tiempo tomando control de tus situaciones. Lo único que le exige es que mantengas tu mirada hacia el blanco de la soberana vocación, y Él se va a encargar de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él sigue estando en control. Él nunca lo ha perdido. Él solamente te dejó a ti que siguieras un poco del rumbo. ¿Para qué? Para que aprendieras. Y con todo y eso, que te apartaste y te fuiste o estás pasando por lo que estás pasando, son cosas en la vida que tienes que pasarlas. Porque hay alguien hay alguien más adelante a la cual tú tienes que hablarle
de las experiencias que tuviste para que esa persona sea transformada a través de tu testimonio, el cual el Señor construyó en ti para transformar y regenerar y cambiar a otras personas para que no pasen lo mismo que tú pasaste o que estás pasando. Porque el Señor, nada de lo que tú vives o estás viviendo, Él no lo va a dejar pasar por alto. Todo tiene un propósito, todo tiene un significado. Y el significado y el propósito, la ecuación toda se lleva Jesús de Nazaret, la cruz, la sangre del Cordero de Dios Pascual, que es la que transforma, regenera y cambia al ser humano. Esa sangre el Señor quiere sacarla de ti para que, mire esto, en el lugar santísimo el sacerdote agarraba la sangre y la rociaba en los 4 cuernos del altar y sobre la cortina del lugar santísimo la esparcía. Eso es lo que tú haces cada vez que tú hablas por tu boca. ¿Por qué? Porque cuando el Padre vio a Adán en el piso como una masa de barro, de carne, dice la Escritura que él sopló hálito de vida. Y entonces, si el Padre sopló hálito de vida en las narices de Adán, entonces, ¿qué el Padre sopló en Adán? Sopló sangre. Y cada vez que tú hablas, la sangre del Cordero Pascual automáticamente activa el poder regenerador que transforma al ser humano. Pero si te mantienes donde estás, esa sangre se mantiene totalmente inerte. Y el Señor lo que quiere es ponerla a fluir. Acuérdese, el Señor no trabaja con sangre coagulada. El Señor trabaja con sangre que fluye como ríos de agua viva. Así que no permitas que los días sigan pasando para que no te arrepientas de las cosas más adelante. Pero vuelve a los caminos. Que te ofendieron o seas ofendido, olvídate, borrón y cuenta nueva y echa para adelante y seguimos para adelante porque el Señor sigue estando totalmente en control. Wow. Amén, 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 amén. Qué bueno, el día de hoy mucha gente. Si tienes preguntas, de verdad, mándanos por ahí o búsquela a través de Facebook. En tu página de Facebook es Pedro A. Colón O Ministerios Pacto de Sangre. Pedro A. Colón o Ministerios Pacto de Sangre, búscalo ahí en Facebook y ahí lo va a encontrar. ¿Qué foto tienes en el perfil de Pedro? Creo que todavía está la vida de Natalie. Okay. Ahí está para que busques su profile y también le puedas enviar preguntas. También puedas, para aquellas personas que quieren, que pueden visitar su ministerio, también está ayudando a los ministerios, Pedro, ¿verdad? Seguro que sí. ¿Cómo los ayudas, Pedro? Mira, llevando la palabra, somos un ministerio evangelístico, lo que llevamos es la palabra de enseñanza de la Escritura. ¿Por qué? Porque los pastores muchas veces están bien cargados y nosotros venimos a hacer un alivio y llevamos la palabra. Y acuérdense, cuando nosotros no estamos comprometidos con una congregación, el Espíritu puede fluir más. Y yo lo digo de esta manera, yo digo lo que tengo que decir, ¡chium!, arranco a correr. ¿Por qué? Porque sigue siendo el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Ese es el trabajo de nosotros. Y también llevamos enseñanzas bíblicas, de temas bíblicos que son ahora mismo de mucha importancia en los momentos que estamos viviendo. Claro que sí. Vamos al aire en un ratito y entramos. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz. Y a esta hora ya son las 4:56. Seguimos en el segmento La Palabra de Vida. Pedro estuvo dándonos una enseñanza también a través de Facebook Live. Por eso es importante que usted entre también a Facebook Live. Y si se lo pierde, pues ahí va a quedar en la página de Vida Atlanta para que lo pueda volver a ver y seguir lo que estaba haciendo el segmento de La Palabra de Vida. Pedro, ya para ir cerrando este segmento, ¿cómo la iglesia o qué debe tener una iglesia para convertirse? Y ese es el tema de todas las iglesias o de todos los lugares donde vamos y buscamos la presencia de Dios, que tienen que ser el hospital de Jesús. ¿Cómo puede hacer eso? Mira, los hospitales tienen sala de intensivo, tienen sala de emergencia,
y tiene los cuartos en los cuales los pacientes han pasado por sala de emergencia o sala de intensivo o sala de operaciones y son llevados a sus cuartos. Cuando tú llegas a la iglesia, llegas a la sala de emergencia y vienes con diferentes problemas, situaciones, enfermedades más que físicas, enfermedades espirituales, porque Cristo sanaba primero las enfermedades espirituales porque iban totalmente conjuntas con las enfermedades físicas, porque lo externo es reflejo de lo interno. ¿Qué pasa? Cuando llegas a la iglesia te encuentras con un hermano, con el pastor, con alguien. Entonces este hermano empieza a trabajarte como si fuera el counter de información y te lleva a la sala para tomarte la presión y visualizando la sala de emergencia. Y luego te pasan este cuarto para ponerte lo que te tengan que poner. Y luego te pasan al cuarto de operación. Y luego pasas al cuarto de recuperación. Así trabaja el Señor en la iglesia. Tú llegas, eres transformado a través de la sangre de Jesús. El pastor comienza a enseñarte y empiezas a recuperarte. Y por medio de un hermano, de una hermana que empieza a enseñarte la palabra, por medio de la escuela dominical, por medio de la escuela de discipulado, por medio de las clases que den de matrimonios, lo que necesitas. Entonces ese hospital comienza a funcionar en tu vida para comenzar a sanar esas heridas espirituales y físicas que tú necesitas. Y cuando el Señor ve que sanidad, entonces te da de alta. Entonces cuando Él te da de alta, es que estás listo ¿para qué? Para el llamado que tienes para hacer en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no es loco. El Señor no te va a dar de alta antes de que ya te hayas mejorado al 100%. Y cuando te da de alta, muchas veces te da medicina. ¿Cuál es la medicina? La palabra de vida. Que la palabra de vida es más viva y eficaz y más cortante de espada que todo el filo, que llega hasta penetrar el tuétano y los huesos, lo más interno de tu corazón. Y así esa palabra va a seguir transformándote, regenerándote, cambiándote para hacer el trabajo que se supone cuando sales de ese hospital. Entonces estás listo para ser el doctor o la enfermera del próximo paciente que el Señor va a traer a ese hospital. Una preparación completa. Total y absoluta. Y para aquellos que dicen, no, es que yo me fui, yo no volví, todavía no vuelvo, me fui, no estoy en la iglesia. Un consejito rápidamente para esas personas. Cuando tú te fuiste de la iglesia por medio de, como hablábamos al principio, de la murmuración, del comentario, no te gustó cómo predicó el pastor, o lo que dijo. Mucha gente sale de los hospitales por miedo al tratamiento, por miedo al bisturí, que lo vayan a abrir en dos, y salen corriendo de los hospitales. Regresa a donde se supone que estés, porque fuera del Señor nada podemos hacer, y con Dios las cosas son más fáciles. Podrás trabajar, no sé a quién le digo esto ahora mismo, podrás trabajar, podrás tener tu trabajo, podrás hacer lo que estás haciendo y generar para tu casa, pero con el Señor es mucho más lo que tiene para ti, porque el Señor no es un Dios avaro. Dios es un Dios de bendiciones y bendiciones en sobreabundancia. Y el Señor quiere para ti el bien y el bien en abundancia. Y Él quiere sanarte, Él quiere transformarte, Él quiere llevarte a donde supone que tú estuvieses. Con cuerdas de amor te llama, que regreses a Él. Y que el Señor, si no lo conoces, Él tiene para ti un amor grande y un amor infinito, el cual puede sanar tus heridas. Solamente entrégale a Él tus cargas y entonces Él hará el resto en tu corazón. Así trabaja el Señor. Qué linda palabra la del día de hoy. Y bueno, para que quieran más información acerca del ministerio de nuestro amigo hermano Pedro Colón, es Ministerio Pacto de Sangre. Lo puedes buscar a través de las redes sociales o también como Pedro A. Colón, ¿verdad? Correcto, sí, Jefferson, nos puede buscar ahí. Pero antes de cerrar el segmento, quiero hacer una oración para aquellos que nos están viendo. Y quiero que repitas conmigo en esta hora. Si te apartaste o no conoces al Señor, quiero que repitas conmigo. Dice: creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que murió,
resucitó y está sentado a la diestra del Padre, que Él perdona mis pecados y los lanza al fondo de la mar y no se acuerda más nunca de ellos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Segmento de la palabra de vida el día de hoy. Recuerde seguirnos a través de Facebook. Busque también información y bueno, también algún número de contacto, Pedro, rápidamente. Se pueden comunicar al 404-798-0739. 404-798-0739. Ese es mi número personal. Muchas gracias. Hasta el próximo, de ese martes que viene el próximo con el segmento de la palabra de vida. Correcto. Gracias por venir como siempre, Pedro. Bendiciones. WTCA Atlanta 1010 AM. Una emisora para todos, para evangélicos, católicos y gente que no